Hola, espero que estéis todos bien. Vamos con con la clase de nucleosíntesis de Big Bang. Eh, finalmente, eh, de Big Bang, de BB. ¿De acuerdo? Es si queréis, bueno, una consecuencia de la teoría de Big Bang muy importante. Eh, Ya teóricamente, eso ya lo dije el otro día, teóricamente ya se trabajó en los años, se empezó a trabajar en los años 40, se empezó a demostrar en los años 70, o a demostrar o a medir que lo que se predecía estaba muy bien. Sobre todo, bueno, los que trabajaron fueron Alfer, Bethe y Gamow, ¿de acuerdo? Em, y bueno, es un super éxito de la teoría de Big Bang y bueno, de hecho pues otras teorías que no tienen Big Bang o que no tienen nada parecido a un inicio de universo tan caliente, pues están en problemas, ¿no? Para competir con la teoría de Big Bang, ¿de acuerdo? O sea, es que la nucleosíntesis debe ser, es como una piedra de toque, ¿no? O sea, cualquier teoría tiene que reproducir la nucleosíntesis de esta manera. De hecho, pues es más teoría de partículas casi que teoría de cosmología. En cosmología, pues lo único que hay que tener en cuenta es que en el universo hay radiación y que la temperatura de la radiación pues decrece con la expansión. El universo se enfría, ¿no? Decrece con la expansión, con el tiempo, ¿no? Ya, bueno, son fórmulas que ya habíamos puesto, ¿no? Pero T es proporcional a 1/A, ¿verdad? Que A es el factor de escala, y como el factor de escala es de tipo radiación, está el universo dominado por radiación, pues va con el tiempo a la 1/2, ¿de acuerdo? Entonces a veces decir tamaño del universo sería dar el factor de escala, decir temperatura o decir tiempo para esta época de radiación, pues es un poco lo mismo, ¿no? Como en la gráfica que poníamos el otro día, poníamos tiempo, poníamos densidad también, la densidad del universo también es otra fórmula más, ¿no? La densidad iría como una densidad inicial, y aquí sería A inicial sobre A, ¿de acuerdo? A la 4. Entonces, bueno, pues con estas fórmulas las podemos relacionar. Podemos hablar de densidad, de factor de escala, de temperatura, de tiempo desde el Big Bang, y todo más o menos va a decir lo mismo, ¿no? Entonces ya vimos que se habían dado una serie de procesos de física de partículas, de teoría de modelo estándar de partículas, ¿de acuerdo? Y estábamos en un momento donde ya los neutrinos estaban desacoplados, ¿no? Pero bueno, si queréis, pues vamos. Una cosa interesante es que lo de la variogénesis también, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, ya estábamos en un instante donde ya los quarks libres ya no estaban, lo que sí habían eran muchos protones y muchos neutrones, otros hadrones también, pero ya son menos estables, entonces, pues por puros procesos de desintegración, pues se desintegran, mientras que los protones y los neutrones son bastante estables, ¿de acuerdo? Entonces, son la mayoría, bueno, todos los hadrones que hay en el universo prácticamente son neutrones y protones, ¿de acuerdo? Eso sí que en ese momento, después de ese desacoplo que acabo de decir, ¿no? Bueno, ya lo explicamos el otro día, de la variogénesis, ¿no? Que era a temperaturas aproximadamente de un gigaelectronvolt, o a tiempos déjame checar la gráfica porque a tiempos de tipo 10 a la menos 6 por ahí, ¿no? No creo que eso dijo el otro día, 10 a la menos 6, 10 a la menos... Bueno, un poquito, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 segundos, ¿de acuerdo? También podría hablar de energías, pero vaya, no hace falta, ¿no? Como digo, es la misma tabla, ¿no? Entonces tenemos que en este momento los quarks ya no son libres, y entonces se da la variogénesis, que es que aparecen los bariones, ¿no? Los bariones sobre todo son protones y neutrones. Como digo, son los más estables, ¿de acuerdo? Los demás, los demás hadrones, hay muchísimos hadrones que están formados por otras combinaciones de quarks, pero pues su tiempo de decaimiento es más grande, ¿no? Entonces es que sea el tiempo de decaimiento más chico, quiere decir que se producen más reacciones de tipo que descomponen estas partículas, ¿no?
y al final de la cadena pues va a dar a protones y neutrones, ¿no? Entonces estos, si se formaron directos de los quarks, pues ya están estables, y si se forman por una cadena de desintegración de hadrones, pues también, ¿no? Como sea, pues esto es lo que la mayoría de cosas que, bueno, la mayoría de, de hadrones que hay en el universo ya pasado ese instante, ¿de acuerdo? Es posible, sí, sí sería posible que entre ellos se combinaran para dar lugar a átomos, a núcleos atómicos, ¿de acuerdo? Sí podría ser, no sé, pues aquí Z protones llegan y con n menos z, esto es el número atómico, ¿verdad? Este z es el número de protones, n neutrones, y me da lugar pues al átomo A, el que sea. Sí podría darse este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay suficiente energía para que se dé. Bueno, este proceso siempre se da, ¿no? Normalmente con la masa del estado inicial es más grande que la masa del estado final, o sea, es más estable, ¿no? O sea, aquí a veces siempre se libra un fotón, normalmente. Sí podría darse, lo que pasa es que es muy poco probable que se encuentren tantos protones y tantos neutrones, ¿no? Ya sabéis que bueno, no sé si lo sabéis, pero en física de partículas que choquen dos partículas, pues es, bueno, más o menos probable, sí se puede dar. Que se desintegre una partícula es lo mejor, ¿no? Porque seguro que si ella tiene suficiente energía, ya, o sea, si la interacción empieza con una sola partícula, pues perfecto, ¿no? Que se encuentran dos partículas, pues a veces sí. Aquí, claro, ya estamos diciendo no sé cuántos protones y no sé cuántos neutrones se tienen que combinar, ¿no? Por ejemplo, para el helio 4, pues tendría que ser dos protones y dos neutrones. Y eso me daría un átomo de helio 4. Bueno, eso sería poco probable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tendrían que coincidir cuatro partículas, ¿no? O sea que directamente se formen de los protones y los neutrones los átomos, pues bueno, puede que haya alguna cantidad de átomos que se haya formado de esta manera, pero luego pues también se descompondrían, ¿no? O sea, también tendrían tanta energía que no les costaría nada ir en sentido contrario, ¿no? Entonces realmente no ese es el proceso de nucleosíntesis, sino que es más bien una cadena de acontecimientos, ¿no? Una cadena de desintegraciones que sí que acaba precisamente con el helio 4, es el más estable, ¿no? Aunque también se generan otros átomos un poquito menos estables y con menos cantidades, por eso, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Es importante también lo que se llama el ratio de protones y neutrones, ¿de acuerdo? Eso se puede medir con una cantidad que se llama, bueno, antes de eso, tanto protones como neutrones, que son hadrones, pues sí se puede medir qué abundancia había, ¿no? Al acabar la bariogénesis. Y eso se mide con una cantidad que se llama eta, y que es el número de hadrones de este tipo entre el número de fotones, ¿de acuerdo? Esto, pues no sé, el número de protones o el número de... Eso se mediría con una cantidad eta. Y esta cantidad eta en realidad es mucho más pequeño que uno. O sea que la mayoría del universo todavía tiene fotones, ¿no? O sea, son los que mandan, son los que dicen, decantan la expansión, ¿no? Aunque sí que quedan de estos, ¿no? Quedan estos también. ¿De acuerdo? Esos números los tenéis en el COL, por ejemplo, en la página 88, ¿de acuerdo? Tenéis una... bueno, te describen cómo funciona. Otro número importante que también hay que tener en cuenta es el ratio entre neutrones y protones, ¿de acuerdo? Entre los dos. ¿Por qué? Porque en el momento, todavía cuando T es mucho más grande que un mega electron volt, o el tiempo todavía es más pequeño, mucho más pequeño que un segundo, ¿de acuerdo? Ya ha pasado la época de bariogénesis. Cuando esto ocurre, pues hay muchas... bueno, ya están formados los neutrones y los protones, pero claro, hay reacciones entre ellos, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, está N el neutrón se vuelve un protón más un electrón más un neutrino, ¿de acuerdo? A esta energía, pues también la contraria pasa, ¿no? Entonces, de alguna manera, las dos cosas son igualmente probables, ¿no? Y también puede darse una interacción que es neutrino más neutrón y me da lugar al protón más el electrón. Esta básicamente es el mismo proceso que el de arriba, pero pasando cambiando una antipartícula, que era una antipartícula electrónica, un antineutrino electrónico, pasándolo a un neutrino electrónico del otro lado, ¿no? Pero bueno, aquí por cargas.
Y también es probable la contraria, ¿de acuerdo? Esta es probable porque, como digo, son dos partículas, eso sí pasa, eso sí se puede considerar. Si hay tres aquí al inicio, pues casi que no, ¿no? O sea, esta, bueno, sí se puede dar hacia allá mientras la temperatura es muy alta, porque todavía los neutrinos están acoplados, ¿no? O sea, eso es algo que explicamos el otro día, cuando se desacoplen los neutrinos, pues aquí estos equilibrios se van a romper, ¿no? Otra también es el electrón más el neutrón, da lugar a un protón más un neutrino, ¿no? Entonces esta es como pasar la otra partícula para el otro lado. Y en el otro sentido, ¿no? Entonces estas dos son muy probables, ¿no? Quizá la menos probable es esta en ese sentido porque es coincidir tres partículas. Pero vaya, de una manera o de otra, todas estas reacciones se dan mucho y de alguna manera pues sí mantienen la cantidad de protones y de neutrones igualada. O sea, más o menos el número de neutrones contra el número de protones, pues mientras se dan estos procesos, es el ratio, se le puede decir ratio, bueno, mientras hay equilibrio térmico, que es temperaturas antes de esto, y estas reacciones pues van pasando en los dos sentidos, más o menos eh, o sea, muchas interacciones por segundo se están dando, ¿no? Y entonces, esta cantidad está el cálculo también en la página 89, si la queréis, del COLP. Y es cercano a 1, es cercano a 1, no hay mucho más que decir. Realmente es aproximadamente 1, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así. Hay un poquito más protón que neutrón, ¿de acuerdo? O sea, esta cantidad debe ser un poquito mayor que 1. ¿Por qué? Porque la masa del protón es más pequeña que el neutrón, pero muy poco más pequeña, ¿no? O sea, son muy parecidas. Realmente no hay... podemos decir que mientras se da este equilibrio térmico y estas reacciones se dan, pues podemos decir que hay por cada neutrón hay un protón, ¿no? Y bueno, hay un poco de exceso de protones, hay un poquito más de protón que de neutrón, pero no mucho más, ¿de acuerdo? Eso es en el momento, como os he dicho, durante estos tiempos. Bueno, sí. Ya cuando nos acercamos a un segundo o a temperaturas de un MEF o incluso un poquito más pequeñas, este equilibrio ya se rompe, ¿de acuerdo? Por lo que decíamos... bueno, sobre todo por la masa del protón, ¿no? Que es más pequeña, o sea, es más estable, ¿no? Digamos. También por las estabilidades. Los dos son partículas muy estables, pero el protón es más estable que el neutrón. Pero bueno, eso ya es cuando estemos acercándonos a temperaturas de, por ejemplo, 0.7 MeV, que ya son tiempos de alrededor de un segundo, pues entonces se da lo que se llama el freeze out, ¿no? El congelamiento, ¿de acuerdo? Y en ese momento este ratio de n contra p se vuelve un sexto. Sobre todo por eso, por la estabilidad del protón, ¿no? Bueno, también tiene, creo recordar que tiene que ver también con los neutrinos, ¿no? Porque en un proceso, si los neutrinos están desacoplados, pues hay algunos procesos que tenían neutrinos a la izquierda, pues que ya esos neutrinos ya no van a interaccionar con nada más, entonces ya no van a participar en esas reacciones, ¿no? Entonces no es que no haya energía para esas reacciones, como en otras que decíamos, si hay energía, si la temperatura es grande, pero esa partícula ya no participa, entonces ya no se puede dar porque esa partícula ya no vuelve a chocar con protones, ¿no? De acuerdo, dejadme checar si es verdad lo del neutrino, pero eso en la gráfica aquella que veíamos en el otro día del tiempo, ¿no? Está muy buena, es en la página 73, ¿no? Que era el desacople de los neutrinos, no lo veo ahora. Bueno, el otro día lo explicamos, ¿no? Entonces si no, pues no importa, luego lo volvemos a checar, ¿no? Bueno, entonces en ese momento sí se da lo que se llamaba el freeze out, ¿no? Decíamos el congelamiento, y este número pasa a ser un sexto. De hecho, un poquito más adelante en el tiempo pasa a ser un séptimo, pero eso ya por decaimientos, eso es por puros decaimientos del neutrino, de la primera, esta, como os digo, esta es la mejor porque esta en este sentido es la mejor porque solo hay una partícula, ¿no? Solo depende de una partícula, ¿no? Entonces esta sí se va a dar.
Y como consecuencia sí se da neutrino, o sea, sí sale neutrino, pero es neutrino generado aquí, ¿no? No son los neutrinos fundamentales que estaban desde el principio del universo, ¿no? Los que se desacoplaron. Este, de hecho, pues sí va a estar desacoplado. Una vez que se generó, pues se va a ir, ya no sabe nada más, ¿no? Esta sí se va a seguir dando y va a hacer que esto baje incluso a un séptimo, ¿de acuerdo? Bueno. Esa precisamente es la de decaimiento del neutrón, ¿no? Es la que tiene que ver con lo que os decía de la masa, ¿no? O sea, es más estable en forma de protón que en forma de neutrón. Tiene un poquito menos de masa, aunque no hay mucha, pero sí es una diferencia, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces en ese instante la fracción pasa a ser incluso un séptimo. Pero eso, dejadme ver a qué temperatura son, ¿no? Bueno, sí, más o menos lo que os decía. Bueno. Estoy viendo un poco el Colby y un poco otros libros, ¿no? Para aclararnos, ¿no? Bueno. Exacto. Temperaturas aproximadamente un segundo. Un poquito menos de un megaelectron volt. Sí, es por el desacople de los neutrinos, ¿no? Los neutrinos se desacoplan. Y entonces, claro, aquellas interacciones que eran n más neutrino y me daba protón más electrón, pues olvídate, porque este ya no participa, ¿no? Entonces esta ya no va en aquel sentido. Y en el otro sentido, pues, bueno, sí puede ser que vaya. En el otro sentido, en este sentido, a lo mejor sí se sigue dando, ¿no? Pero al final este neutrón, como va a ser menos estable que el protón, al final este neutrón que se generaría así, pues al final acaba, como os decía, decayendo de esta manera. O sea, al final el destino de muchos neutrones, no todos, porque el ratio es un sexto, o sea, tampoco es que sea 10 a la menos 20, o sea, no todos los neutrones se vuelven protón, pero la mayoría, muchos, sí, ¿no? Eso son pues estadísticas, tienen que ver con procesos de partículas y se pueden calcular, ¿no? De hecho, en el COL tenéis el cálculo, pero claro, pues sí que hay que saber mucho de física de partículas para entenderlo, y no espero eso realmente, ¿de acuerdo? Bueno, eh, bueno, eso es a partir de un segundo. De hecho, ya seguimos seguimos la historia o seguimos la temperatura, ¿de acuerdo? Y eh, ok. Incluso, como digo, un poquito más tarde, lo que no tengo la temperatura, ¿no? Más tarde, incluso este ratio se vuelve un séptimo. Ok. Es muy importante saber cuántos neutrones y cuántos protones hay para saber los procesos de nucleosíntesis, ¿de acuerdo? La cadena de desintegraciones de nucleosíntesis. Y tienen mucho que ver con la cantidad de protones y de neutrones disponibles que haya. En general, los neutrones son los que mandan, porque son los que hay menos, ¿no? O sea, son los que van a generar, ¿no? Entonces, o sea, la nucleosíntesis, bien, ya sí que va a ser con una serie de procesos, pero estos son ya procesos no de partículas, sino procesos nucleares, ¿no? Vamos a ponerlo. Procesos nucleares. Bueno, los protones que queden, pues los puedes considerar átomos de hidrógeno, núcleos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Eso siempre. O sea, pues ya, es que es lo mismo, llámalo como quieras, ¿no? Pero luego sí puede ser que haya, bueno, esto pues es que ni es una reacción, ¿no? Es como renombrarlos, ¿de acuerdo? Luego sí puede ser que cuando un protón de estos que quedaban y un neutrón se encuentren, sí pueden hacer una reacción para dar un deuterio. Esto es deuterio. ¿De acuerdo? Es uno bueno, o sea, hay mucho hidrógeno en el universo, obvio, porque quedaron protones de exceso. Hay deuterio, hay bastante deuterio, ¿de acuerdo? Aunque no es muy estable. Este deuterio no es muy estable, entonces sí que, pues de aquí el deuterio seguirá su camino y se desintegrará de hecho, no sé si en el sentido contrario, ¿de acuerdo? O sea, pasando un fotón al otro lado y bueno, se desintegrará. Entonces, si hay deuterio en el universo, no tanto, ¿de acuerdo? Porque no es estable. Pero sí se podrá dar, pues también estos deuterios que se empiezan ahora diré en qué momento se empiezan a formar, cuando se empiezan a dar estas cadenas de desintegración, pues sí podrán encontrarse otros protones libres, ¿no? Y generar, pues, helio 3,
¿de acuerdo? Helio 3 no es estable tampoco, es un isótopo del helio. El helio es el helio 4, el estable, el más estable, ¿no? Es el que, como decía antes, es el que es el segundo más probable, es el segundo más ¿cómo se llama? Más abundante, ¿de acuerdo? Ya lo veremos. Pero bueno, esto de aquí se puede formar, tampoco será estable, este decaerá, ¿de acuerdo? Pero mientras esté ahí, pues podrá participar en algunas desintegraciones que pueden ser interesantes, ¿no? De hecho, también se puede formar helio 3 a partir de cuando ya se empezó esta reacción y empezó a aparecer deuterio, pues también puede ser que dos deuterios, perdón, dos deuterios de estos, bueno, a veces se le pone D, pero vaya, voy a usar H2, tengan una interacción y den lugar al helio 3 más un neutrón libre, ¿no? Esto también podrá pasar. O sea, cuando yo voy a contar cuánto helio 3 va a haber, pues tendré que considerar esta interacción y considerar esta. Creo que esta de arriba es más probable, pero vaya, esta también puede contar y también es interesante, ¿eh? Y también podrían dar, también una vez que ya hay bastante helio 3, pues también se podrá dar un helio 3 con un deuterio, y esto me da lugar, esta es la buena porque esta me da lugar al helio 4 más un protón, ¿de acuerdo? Hay otra también que puede generar, que es a base de tritio no lo he puesto, el tritio sigue otra cadena, que no sé si es a partir del helio 2, o sea, del hidrógeno 2, del deuterio más un protón, no, más un neutrón, y eso me da tritio. Aquí no la puse, no está en este conteo, pero también se puede generar tritio. No es estable, es menos estable que el deuterio, ¿de acuerdo? Pero si esos tritios antes de descomponerse se encuentran a un deuterio, pues también pueden darme helio 3, helio 4. Y este helio 4 sí que es estable, ¿de acuerdo? Este helio 4 sí dice, pues aquí me quedo. De hecho, bueno, el helio 4 no será el final, se puede seguir generando átomos más pesados a partir del helio 4, con neutrones, con protones, con deuterios, con estos objetos que hay, ¿de acuerdo? Y incluso se puede ir generando reacciones hasta los átomos más pesados. Bueno, algunos no son estables y enseguida decaen. Este es el más estable de esa región, por eso de esa cantidad de protones y neutrones, por eso es el que queda en mayoría, ¿no? O sea, la mayoría que quedará será hidrógeno y el siguiente será helio 4. Y luego no sé si vendrá deuterio, tritio y bueno, y una serie, ¿no? Pero como digo, se puede seguir las reacciones nucleares, pueden seguir hasta litio, que tiene 7 nucleones, o berilio, que tienen 7. Ya más de estos no, porque ya no da tiempo a formarse, ya no hay suficientes cantidades. Entonces cuando uno mira, estudia la nucleosíntesis, dice abundancias, ¿no? Habla de abundancias. Entonces dice, ¿qué abundancias hay de nitrógeno, digo, de hidrógeno, de deuterio, de helio 3, de helio 4, de tritio también, ¿de acuerdo? Todos, de litio, de berilio. Ya a partir del berilio ya casi son cero, ¿no? O sea, ya más allá ya no se forma nada. Ya no da tiempo. Y de hecho esto también, estas reacciones tienen una duración, ¿no? Empiezan, como os decía el otro día, a una cierta temperatura y duran hasta que el universo se enfría. Cuando el universo se enfría, pues ya estas reacciones ya no se dan porque estas partículas ya no tienen suficiente, ya no tienen, bueno, o ya no es tan probable que se encuentren más bien, porque esta siempre es energéticamente favorable, ¿no? Pero si ya el universo se enfrió, significa que se expandió, significa que la cantidad de protones por unidad de volumen, esa ha ido a cero, ¿no? Entonces estás en un volumen del espacio, pues no encuentras muchos protones, no encuentras muchos neutrones, ¿de acuerdo? Entonces pues no va a darse esta interacción ya más, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es otra cosa también, no solo es que la interacción sea energéticamente posible, ¿no? Esta siempre es posible, es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, entonces estas son las cadenas de los procesos nucleares que dan en la nucleosíntesis y que dan lugar a la mayoría de la secuencia, si no, de hecho, y en cuanto a tiempo, ahora hablo de ello, ¿no? Bueno, en cuanto a abundancias, luego explicaré cómo se cuentan esas abundancias un poco, pero vaya, sí creo que incluso ya me sirve, pues estos procesos nos dicen al final de cuentas que nos da lo que se llama las abundancias, ¿no? Abundancias de
de núcleos, abundancias. Las abundancias se miden también con una cantidad que se llama X, X y de la cantidad, ¿no? Por ejemplo, abundancia de protones o de hidrógeno, abundancia de helio, abundancia de y así, ¿verdad? Incluso si divido esta al final sí que es pues número de partículas, número de partículas por unidad de volumen partido por número de fotones, ¿no? Son las que se cuentan. Pero si divido estas dos, pues puedo tener el número de hidrógenos contra número de helios, ¿no? O sea, también número de helio contra número de fotón, ¿de acuerdo? Es una cantidad parecida a la que hacíamos antes, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, como digo, antes de la nucleosíntesis son muy pequeños, eso lo tenéis también en el... Y, de hecho, abundancias primordiales, ¿no? Porque esta a veces se le dice nucleosíntesis primordial, como decía, es que se generan átomos en todo el universo, ¿no? De puro modelo de Big Bang, o sea, viene de ahí simplemente. Entonces, bueno, estoy viendo. Bueno, y también hay errores, ¿no? En las abundancias que se calculan, pero como digo, pues es un éxito, ¿no? Cuando se va a medir, pues sí me da muy bueno. Estoy viendo a ver si encuentro los números para dar ahora el número. Ah, no lo tengo. Bueno, sí, por ejemplo tengo... Veo aquí el de deuterio contra hidrógeno y es 10, 10 a la menos 4. Vaya, ese es como decía, el deuterio pues enseguida se desaparece, ¿no? Pero en cuanto al helio 3... Ah, vale, sí, está como por orden, ¿no? Ok, pues vamos a decir, ¿no? Claro, las predichas contra las observadas pues da muy buen resultado en realidad, ¿no? El helio 4 es el más, bueno, al final es, bueno, no tengo el helio 4 aquí. Quería decirlo por orden de más abundantes, ¿no? Eh, el helio 4, bueno, es que en algún sitio ponía 25%, pero... Pues el 25% de los hadrones se encuentran, que quedaban desde el freeze out, ¿no? Están ya en forma de helio, ¿no? Están dentro de un helio. Creo que es así. Bueno, no lo acabo de ver, pero bueno, si no os lo digo con los datos esos de porcentaje, no era el que yo buscaba, pero bueno. Entonces, como decía, em, dice que... Sí, es la fracción de masa es la del 25%, ¿no? Pero bueno, fracción de masa, eso es teniendo en cuenta las masas. Aunque, eh, vamos a decirlo así, el 8% de los átomos del universo son átomos. Bueno, los átomos todavía se formarán después, ¿no? Cuando se dé lo que se llama la captura electrónica. Ahora solo se están formando los núcleos, ¿no? Pero bueno, claro, los átomos que están hoy día en el universo, pues es porque de este tipo son los que se formaron en la nucleosíntesis, ¿no? Y estos eran los de helio 4, ¿de acuerdo? O sea, claro, el porcentaje más grande es en cuanto a hidrógeno, ¿no? Es el que más hay, pero es que el hidrógeno, como digo, pues el hidrógeno es el protón que quedará libre, ¿no? En cuanto al deuterio, eh, en cuanto a masa, claro, como este tiene 4 nucleones, pues es un 25% de la masa, ¿no? O sea, los hidrógenos, aunque sean muchos más, pues solo tienen un protón, ¿no? Entonces, solo contarán para menos cantidad, ¿no? El helio 4, como digo, 25% en masa, 8% en abundancia, en cuanto al total de átomos, ¿no?
Helio, deuterio, a ver si lo tienen por aquí. Bueno, recuerdo que no era mucho, pero no veo el dato. Y litio, también se produce litio 6 litio, pero ya es del orden de, bueno, por dar un número, ¿no? 10 a la menos 9. El litio 7 que es el litio 7 que es... porque ya es mucho menos estable, ¿no? 10 a la menos 9 no sé si es porcentaje o es en orden de magnitud, pero bueno, si fuera porcentaje sería 10 a la menos 7%, ¿no? Pero vaya. Bueno, no, 10 a la menos 11. Bueno, como sea. Eso es lo que se llama también relic abundance, ¿no? O primordial. También lo puedo ver de allí, ¿no? Y... Bueno. En cuanto a tiempos, y me vuelvo a lo que os estaba diciendo. En cuanto a tiempos, estas primeras interacciones de protón-neutrón dando helio, dando deuterio, que es la primera, es la que empieza, ¿no? La que empieza toda la cadena. Sin ese deuterio no puede seguir el resto de la cadena. Pues empieza a ocurrir a los 100 segundos, al minuto, más o menos así, ¿no? De acuerdo, dejadme que vaya para allá. Bueno, o sea que, bueno, igual empiezan las interacciones antes, a tipo a los 10 segundos, pero... sí, no, empieza a los 10 segundos. El resto de las... vamos a ponerlo así, t aproximadamente 10 segundos. Ahí es donde empieza la de protón más neutrón, dando lugar a deuterio más fotón, ¿de acuerdo? Aunque, vaya, en el sentido contrario, pues se puede dar también, ¿no? Realmente no pasa nada. Y por eso digo que alrededor de los 100 segundos o el minuto, 60 segundos, vaya, podemos aproximar, depende del libro, depende de cómo quieras, no es muy importante eso, pero aproximadamente a un segundo empiezan el resto de procesos, ¿no? Donde el deuterio ya no se vuelve atrás, sino que ya prefiere volverse pues el otro proceso que había, ¿no? Por ejemplo, el de protón más deuterio da lugar a helio 3, ¿de acuerdo? O las otras, ¿no? Las de deuterio con deuterio y me da lugar también a tritio. Ah, mira, esta no la había puesto, ¿no? A tritio más protón. No la había puesto, no, sí la había puesto, pero había puesto helio 3, estaba mal. ¿De acuerdo? O sea, antes de los 100 segundos sí se está produciendo esta, pero el deuterio pues puede darse la vuelta, tiene suficiente energía como para volverse otra vez protón y neutrón, pero ya pasados los 100 segundos, entonces ya el deuterio prefiere combinarse con un protón para dar helio 3 o combinarse con otro deuterio para dar tritio, ¿de acuerdo? Y, o bueno, ya que hay helio 3, pues más adelante pues podrá combinarse con el deuterio con helio 3 para formar helio 4, ¿no? Y así, ¿de acuerdo? O sea, ya las cadenas de desintegración o de desintegración, no, los procesos van ocurriendo a partir de la temperatura de 100 segundos. Y como digo, no duran por siempre, sino que se acaban alrededor de, bueno, cuando el universo ya se enfría y ya entonces las partículas ya no se encuentran, entonces ya no se pueden seguir dando estos procesos, ¿no? Y eso ocurre alrededor de los 300 segundos o 200 segundos. Déjame checar bien, porque creo que era 2 minutos, pero sí, 3 minutos, 3 minutos. 3 minutos o si queréis, bueno, si queréis 300 segundos. 3 minutos serían 180 segundos. Es muy diferente, ¿no? Bueno, como sea. Sí, ya sabéis que no. O sea, no hace falta tampoco tanta exactitud, ¿eh? Pero vaya. Aproximadamente a los 30 segundos, a los 300 segundos, pues ya se acaba la nucleosíntesis. Nucleosíntesis. Lo que sí se da después de la nucleosíntesis
es desintegración de lo que haya, ¿no? O sea, si por ejemplo se estaba dando una nucleosíntesis, había un equilibrio de deuterio, pero este deuterio, pues al final, a lo mejor sí le conviene desintegrarse en algo así, y eso lo va a poder hacer siempre, ¿no? Porque esta es, bueno, no siempre, tiene que tener una cierta energía, ¿de acuerdo? Pero esa desintegración sí se puede dar, ¿de acuerdo? O bueno, lo que sí podría pasar algo así. Podría pasar un fotón. Fotones hay los que quieras, ¿no? Hasta el final de la época de radiación, fotones hay muchísimos, ¿no? La mayoría del universo está en forma de fotón. Pero entonces se puede dar esta, ¿no? Pasada los 300 segundos. Si esta es probable, pues por eso incluso los deuterios que has calculado en la nucleosíntesis, pues después tienes que ir contando que se han podido ir desintegrando así, ¿no? De acuerdo, cuando vas a mirar los que hay hoy, ¿no? Porque claro, pues encontrarás muchos menos, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces esa es bueno, más o menos la secuencia, ¿no? Eh, ok. Sí. Ah, bueno, en temperaturas, déjame ver la tabla de temperaturas porque pues siempre va bien dar las dos, ¿no? Es que en física de partículas pues interesa la energía del proceso y tiene que ver con la temperatura. Tiene que ver con la energía cinética que tenían las partículas, ¿no? Para poder hacer la, mm, la desintegración, ¿no? Entonces, en cuanto a temperaturas, pues aproximadamente son, pues sí, un poquito antes de un mes y hasta, es que como está en escala logarítmica, pues 0,5 MEF o algo así. Sí, está malo de ver. A ver si en el libro dicen algo. Eh, bueno. O también, bueno, también lo estoy viendo de varias fuentes, a ver, con la cual lo explicaba un poquito más claro, ¿no? Porque como digo, es que hay muchas cosas que pues no vale la pena que las expliquemos en ese detalle, ¿no? Pues haría falta física nuclear o haría falta física de partículas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí. Ah, claro. Y lo importante, como decía el otro día, es muy importante el desacoplo de los neutrinos, ¿eh? Y también que haya tres familias de neutrinos. Esas son cosas de física de partículas que, pues, hasta bien entrado en los 90 no se sabía, ¿no? El neutrino sí se suponía que debía haber un neutrino, que una partícula que se llamaba neutrino, ¿no? Y no se sabía si tenía masa o no, no se sabía cuántas familias había. Entonces, a veces, otra de las pruebas de que hay tres familias de neutrinos solamente es la pura nucleosíntesis, ¿no? También. Pero bueno. Sí. Entonces, como decía, el hidrógeno no lo dije, ¿no? Pero el 75% de la masa, de los átomos del universo son hidrógenos, ¿no? Claro, es lo que me faltaba. Y casi un 25% es helio. El resto ya es, pues, cantidades insignificantes, ¿no? Muy pequeñas, mucho más pequeñas. Aunque también está ahí, ¿eh? Ya son del orden de... Bueno, el deuterio, por ejemplo, el siguiente, es el siguiente que ya es 0,1%. Ese es el deuterio. Este no sería 75, obvio, ¿no? Para que se sume 100%, ¿no? El deuterio. El resto de las otras, el litio, todos los que he dicho ya son 10 a la menos 10, como decía, ¿no? Con eso ya sí, eso sí lo dije. Litio, berilio son los más estables. Los demás, tritio, los demás casi que no están, ¿no? Son aún menos de 10 a la menos 10. Ok, eso era un detalle. Lo estaba buscando, no lo había encontrado hasta ahora, pero bueno. Y las temperaturas, ¿no? Lo que quería decir. Eh, sí, este 10, este era el 0,1 MEF. Ok.
que es cuando se empieza a formar el deuterio. Porque antes de eso, estos dos, pues esta no es la mejor reacción para ellos, ¿no? Antes de esta temperatura. Luego, eh, 4 MEF, un MEF. El un MEF era lo del neutrino desacoplado. 0.1 es 200 segundos. Sí, no, el 0.1 es aquí, es al final, ¿eh? Es al final de la nucleosíntesis. El principio es, pues tiene que ver un poco con el desacoplo de los neutrinos, ¿no? Como decía, que era otra cantidad. A ver. Sí, un poquito, bueno, no sé, un poquito más de un MEF. Esto empezaría siendo algo más de un MEF. No sé, uno y pico, no sé si 4 era, no me acuerdo del dato, pero bueno, como sea. Entonces, esa es el proceso de nucleosíntesis es súper exitoso porque solo depende de la pura, como digo, solo ocupa de la cosmología que la temperatura decrece, ¿no? Porque eso sí, a medida que pasa el tiempo, eso sí ocupamos, ¿no? En estas cadenas. Y estas temperaturas tienen que ver con las energías cinéticas que llevan las partículas, entonces sí, también median mucho en si se da el proceso o no. Y bueno, la abundancia de neutrones es clave porque es el cuello de botella de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, hay por cada 7 protones hay un neutrón, ¿no? Entonces, claro, pues la que me dice cuántas veces se va a dar esta reacción como máximo es la cantidad de neutrones, ¿no? Hay exceso de protones sobran, ¿no? O sea, por cada neutrón hay 7 de estos que podrían venir aquí, ¿de acuerdo? Entonces ellos no tienen problema. Entonces a veces es lo que se llama, bueno, es el que media esta reacción, ¿no? O sea, ¿cuánto deuterio se generó? ¿Cuánto? Pues dependerá de cuántos neutrones había, ¿no? Eso es muy importante. O sea, esa diferencia en las masas del protón-neutrón es clave, ¿no? En la nucleosíntesis, porque si no, pues si hubiera habido muchos más neutrones, pues se hubiera generado mucho más deuterio, se hubiera al final generado mucho más helio 4, ¿no? ¿De acuerdo? Los porcentajes de hidrógeno y de helio pues ya hubieran sido diferentes y bueno, pues toda la historia del universo pues hubiera sido muy diferente, ¿no? Bueno, eso es importante. Dejadme ver si tenía que decir algo más, pero ok. Luego, todos los átomos más pesados que el litio que se encuentran en el universo, eso ya han sido nucleosíntesis estelar, ¿no? Eso ya se ha dado en procesos de estrellas, mucho más tarde. ¿De acuerdo? Ya hablaremos, ya seguiremos la historia del universo, pero para que ya se dé eso, ya se tienen que haber formado las estrellas, y esos son otros procesos de lo que se llama formación de estructura en el universo, ¿de acuerdo? O sea, primero se formarán clústeres de galaxias, que será como agrupaciones de gas, y luego ahí ya se producirán colapsos para formar galaxias más pequeñas y a su vez pues ya estructuras más pequeñas hasta que se formen las estrellas, ¿no? Y las estrellas sí que en su nucleosíntesis estelar sí podrán generar hierro, oro, lo que sea. Ya podrán ir a átomos más pesados, ¿de acuerdo? Eh, bueno, sí, eso sí será. Oxígeno, obvio. Bueno, toda la tabla periódica ya es en procesos de nucleosíntesis estelar, ¿de acuerdo? O sea, la nucleosíntesis de Big Bang es la parte de arriba de la tablita, de la tabla periódica, ¿no? Creo que está el hidrógeno aquí y luego aquí está el helio y luego pues me voy por aquí abajo, ¿no? Y así, ¿no? De acuerdo, o sea, muy poquitos átomos, ¿no? En la tabla periódica se forman en la nucleosíntesis de Big Bang. Pero la ventaja es que, claro, se generan en grandísimas cantidades, ¿no? Con mucha masa. Porque se generan en todas las partes del universo, por igual. ¿De acuerdo? Bueno. Ok. Pero esa sí solo va hasta el litio 7 o berilio 7, pero vaya, en cantidades minúsculas.
aunque sí, pues sí se pueden generar. Em, ok. Sigo leyendo. Ah, al final de este proceso de nucleosíntesis, el ratio de neutrón, bueno, alrededor de 200 segundos, que es a la mitad de la nucleosíntesis, pues el ratio entre N y P es de 0,15, eso sí que podía haberlo dicho. Porque, bueno, porque ya muchos neutrones fueron capturados, ¿no? En estos procesos, ¿no? Ya quedaron muy poquitos libres, ¿no? Aunque recordad que también en las cadenas de más abajo había algunos procesos que liberaban neutrones, ¿no? O sea, se están generando neutrones nuevos. Bueno, o que ya estaban, ¿no? Al inicio de la nucleosíntesis, pero luego se combinan y se hacen diferentes núcleos atómicos y aparecen otros neutrones, ¿no? De estas interacciones. Pero bueno, eh, ajá, ok, bueno, pues ya lo que os he dicho. Ya el resto de elementos que hay en el universo, pues ha sido en la nucleosíntesis estelar mucho después, ¿no? Ya hablaremos. Como digo, es un éxito de la teoría. Ya en los años 70 se empiezan a poder medir, a estimar. Eso, la verdad, ahí no sé yo mucho, ¿no? Pero se empiezan a estimar la cantidad de gas que hay en las galaxias, la cantidad de hidrógeno, la masa que hay en las estrellas, etcétera. Pues viene al final de procesos de estelares. Pero tienen que ver con estos hidrógenos y estos helios y estos litios que habían, ¿de acuerdo? Y al final sí puedes decir que toda la masa del universo en forma de átomo pues venía de estos átomos, ¿no? De estos átomos primordiales, ¿no? O sea, antes de esto, antes de esta nucleosíntesis pues no había átomos, ¿no? En el universo. Ya a partir de estos 300 segundos sí hay átomos en el universo, luego los átomos pues se agruparán, sabrán como sea, acabarán en galaxias, acabarán en estrellas, colapsando, formando estrellas que además quemen combustible y vayan generando otros átomos como más grandes, pero al final la cantidad de masa es la que venía de la nucleosíntesis, ¿no? O sea, no hay más, no se está, no se está generando masa extra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera así es como se estima, ¿no? La cantidad de hidrógeno, la cantidad de helio, la cantidad de tritio, etcétera, de todos los átomos que había aquí en la nucleosíntesis y son los que se usan en estos conteos, ¿no? Y de verdad, bueno, no tengo ahora aquí la hoja exacta, pero los observados contra los medidos, contra los teóricos, dan muy buena aproximación, ¿no? Entonces esto, como digo, es un éxito de la teoría de Big Bang, ¿de acuerdo? Y es el que dice, pues sí, esto del universo Feynman, Lemaitre, Robinson, Walker, que era una solución facilita de las ecuaciones de Einstein, realmente, pues sí debió ser así, ¿no? No sé si al inicio de la inflación, no sé en los tiempos anteriores a los tiempos de Planck, pero una vez pasada este tiempo de inflación, seguro que el universo era muy parecido a Feynman, Robertson, Walker, y aún por mucho tiempo más, o sea, no es el único éxito, pero es quizá el primero, ¿no? O el que da más fuerte. O sea, este modelo de universo Friedman Robinson Walker está bien. Sí, o sea, esto que decíamos del universo que es homogéneo y isótropo, que era, en realidad, os digo la verdad, o sea, al principio de la cosmología era para tener ecuaciones más fáciles, ¿no? Porque si no, las ecuaciones de Einstein no se pueden resolver con otros supuestos, ¿no? Aunque fuera la aproximación más sencilla, pues me genera una predicción muy buena, ¿no? Que es la nucleosíntesis, ¿no? O sea, yo, como digo, pues la inflación, como digo, pues no sé, me ayuda, pero vaya, hay muy pocas cosas que pueda medir. Pero de la época esta de radiación, ahí sí que puedo decir que el universo es Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Seguro, o sea, estoy muy seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se produjo la nucleosíntesis. Bueno, se produjeron muchas cosas, ¿no? La nucleosíntesis venía de varias cosas, ¿no? De varias predicciones. Nucleosíntesis. Pero, como digo, aquí se generaron muchos núcleos atómicos que después, más adelante, se dará lo que se llama la captura electrónica. O sea, en este universo
Al acabar en el nucleosíntesis quedan muchos fotones, quedan todavía protones, ya casi no quedan neutrones libres en realidad, ¿no? Ya todos han sido combinados en átomos, en núcleos. Bueno, estos protones son hidrógenos, ¿no? Ahora lo podemos llamar hidrógenos porque ya no hacen nada más. Núcleos de la nucleosíntesis, los que hemos visto ahora, y todavía están quedando electrones, ¿de acuerdo? De hecho, también quedan positrones, pero por el camino, desde la nucleosíntesis a la siguiente etapa, que hablaremos el próximo día, pues lo que va pasando es que sí se van descomponiendo, bueno, se van dando procesos de electrón-antielectrón, que da lugar a dos fotones, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que cuando llegamos a esta época, que es lo que se llama la captura electrónica, ya hablaremos, captura electrónica, de hecho pasan varias cosas ahí, en el mismo lapso de tiempo pasan varias cosas. Una es la captura electrónica, o sea que estos electrones ya no les conviene estar solos en el universo, ya los positrones también se acabaron, entonces, bueno, los electrones sí tienen interacciones Compton con los fotones que haya, ¿no? De este estilo, que eso los mantiene en el equilibrio térmico, pero cuando llegamos a esta época estos procesos ya no se pueden dar tampoco y entonces estos electrones prefieren estar en los núcleos y formando ya así átomos, ¿de acuerdo? Eso ya vendrá más adelante. De hecho, pasada la nucleosíntesis hasta el final de la época, esto casi que es el final de la época de radiación, de acuerdo, ya explicaremos. No pasa gran cosa más aquí, o sea, realmente, bueno, pues algunos procesos con las pocas partículas que quedan todavía se mantienen en el equilibrio térmico por procesos de este estilo, choques tipo scattering, ¿no? De fotón, pero ya no vuelven a no se vuelven a dar no pasa ya nada más interesante, ¿no? Al final después de la nucleosíntesis. Y ya lo que sí pasa interesante es al final de la época de radiación, ¿no? Que, como digo, se da la captura electrónica, se da una cosa que se llama desacoplo, esa es otra, desacoplo de los demás objetos con los fotones. O sea, aquí ya igual que le pasó a los neutrinos, bien pronto, aquí a los demás objetos que habían quedado se dejan de dar estas interacciones y entonces ellos ya evolucionan aparte. Y se da lo que se llama la época de equilibrio materia-radiación. Y, o sea, al final del punto es que cuando ya, si queréis, es un preview de lo que viene el próximo día, pero ya es el final de la época de radiación. Realmente los tres procesos que estoy diciendo no tienen nada que ver uno con otro, pero al final pues se dan en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, tienen que ver que coinciden en el tiempo, ¿no? Pero era lo de la captura electrónica, lo del desacoplo y lo de equilibrio materia-radiación. O sea, la captura electrónica es lo que digo, que entonces ya viene el electrón, por ejemplo, con un protón, ¿no? Con un hidrógeno, y un hidrógeno, uno, vaya, y ya se forma el átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Más un fotón libre, ¿de acuerdo? O también con helios, ¿no? Bueno, el helio pues puede ser que capture dos electrones, aunque eso coincidan tres partículas, sería raro, pero bueno, primero puede capturar un electrón y luego otro, ¿no? El helio, que también está ahí, ¿no? Y tiene dos cargas, entonces primero captura un electrón y me da un helio más con un fotón y luego captura otro. Y al final de la captura electrónica ya no quedan partículas cargadas. Y una cosa bastante interesante es que el universo se queda neutro de carga, ¿de acuerdo? O sea que todos estos protones que se habían generado son capturados bueno, o sea, capturan electrones, ¿de acuerdo? De alguna manera, y ya lo que queda al final pues son átomos neutros, ¿no? Después de esta época, después de estos procesos de captura electrónica. Claro, eso ocurre cuando los electrones ya no les compensa interactuar así, ¿de acuerdo? Esto es el proceso que es un scattering Compton, se llama, ¿no? ¿De acuerdo? Pues es el proceso que va a mantener a los electrones. Esto, si queréis, pues son choques de los fotones que le dan energía cinética a los electrones, ¿no?
¿de acuerdo? O sea, son procesos que al final lo que hacen es mantener los electrones en equilibrio térmico. Cuando ya se corta esto, entonces pasa lo de la captura electrónica. El desacoplo es un poco lo mismo, ¿no? Igual que los electrones se están desacoplando antes de la captura electrónica, pues de los fotones, pues en el desacoplo también el resto de partículas se va dando, ¿no? Claro, el desacoplo es por masas, ¿no? O sea, cuanta más masa tengas, pues antes te desacoplas, ¿no? Realmente. Pero bueno, y el equilibrio materia-radiación, eso es bastante interesante. Hasta este momento, bueno, la radiación, como digo, va bajando su temperatura y va bajando su densidad. La densidad de radiación pues era algo de tipo A sobre A a la 4 aquí, ¿verdad? Y esta podía ser A de inflación o del final de inflación o como sea, ¿no? Son escalas realmente. Entonces, esta densidad va decayendo, ¿no? La densidad de materia, la materia que observemos hoy, claro, esto es un conteo, este equilibrio de materia-radiación es un conteo desde hoy hasta atrás, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues si esta es la evolución de la radiación del universo, y ahora podría ser la densidad que observo hoy, y el factor de escala de hoy, y en cuanto a la materia, pues yo digo la densidad de materia de hoy, y aquí esto va con a la menos 3. Esto yo me pongo en el día de hoy, ¿no? Es una observación distinta a las otras, pero yo digo, bueno, pues si yo gráfico esto contra el factor de escala, esta hace algo así, ¿no? Esta hace algo así, ¿de acuerdo? Este a la menos 3. Y el a la menos 4 hace algo así, o sea, decae más rápido, ¿no? La ley de a menos 4. Pero de alguna manera con las cantidades de densidades que mido hoy, de lo que observo, pues yo veo que qué valor hay aquí, qué valor hay aquí, ¿no? Y veo qué evoluciones tenían, eso pues ya lo hicimos. Entonces yo veo en qué momento pues se podía haber dado este equilibrio, ¿de acuerdo? Depende mucho de la densidad de radiación que yo observe hoy, que es la energía de la radiación que hay, que al final son los mismos fotones que decíamos en la época de radiación, pero que evolucionan así, con 1 sobre A, con su temperatura, esa densidad y esa temperatura están relacionadas. Entonces yo miro y digo, bueno, pues este equilibrio se dio en un momento que podemos decir A de equilibrio, ¿de acuerdo? Es muy fácil igualar estas dos, vaya. Entonces yo digo, sí, claro, hoy día en la materia hay mucha más materia que radiación, pero atrás en el tiempo, pues esta tenía mucha más densidad, la radiación, ¿no? ¿De acuerdo? Y la materia tenía menos, ¿no? Entonces, miro hasta qué momento llegó un equilibrio entre la materia y radiación. Y ese es un factor de escala que aproximadamente, como digo, ya haremos bien, es 10 a la menos 4. ¿De acuerdo? En cuanto a tiempos, pues bueno, eso dependerá del modelo, ya hablaremos, porque ahí sí que entrarán la materia oscura, la energía oscura, pero ya hablaremos de eso, ¿de acuerdo? Será el siguiente tema, ¿no? Pero resulta que este momento de equilibrio materia-radiación es muy parecido al que se calcula por el desacoplo, o sea que se calcula también un A de desacoplo, que también es de ese orden, 10 a la menos 4, y también el A de la captura electrónica, pues también es del orden de 10 a la menos 4. Entonces es como que para esos factores de escala pasaron muchas cosas, ¿de acuerdo? Obvio que al final de esto ya lo tengo que contar como el final de la radiación, ¿de acuerdo? O sea, esta era la época de radiación y aquí ya empieza la época nueva, que ya vamos a llamar la época de materia, ¿de acuerdo? O sea, al final lo que quiere decir es que los fotones ya bajaron su temperatura. Si aquí teníamos en la ecuación de Hubble, por ejemplo, en la época de radiación teníamos 8 pi g 3, ya no pongo curvatura, pero si teníamos puros fotones, radiación y teníamos materia. Claro, en la época de equilibrio térmico, pues esta materia, como os decía, pues prácticamente era como radiación, ¿no? No había diferencia. Eran partículas con mucha energía cinética, ¿no? Y su masa, pues no aportaba nada a la densidad, casi. Pero digo, este va decayendo, en algún momento se desacoplan, en algún momento se rompe este equilibrio térmico y entonces ahora esta sí que va a actuar con esta ley y esta sí que va a actuar con esta otra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que antes era pues solo radiación, esta no contaba, llegamos a un momento en que sí, esta sí que tiene que contar, ¿no? Porque ya es comparable. Y después de eso, esta decae como a la menos 4 y esta decae como a la menos 3, pues esta se va a cero, ¿de acuerdo? Entonces lo que queda después de esta época de equilibrio es pura materia, ¿de acuerdo?
Ahí, en esa época de materia, pasarán muchas cosas también, ¿no? Pasarán lo que os decía antes de la formación de estructura. Y no se acabará ahí, ¿no? El universo no acaba en la época de materia. Aún va a haber otra época más que va a ser la época de energía oscura. Pero esa ya sería como el último tema que veremos, o el penúltimo, ¿de acuerdo? Y con eso pues ya llegaríamos al día de hoy. Hoy estaríamos en la época de energía oscura, en la época de, bueno, de constante cosmológica, depende del modelo, ya veremos. Pero bueno, entonces el próximo día voy a explicar, voy a explicar el final de la época de radiación, el principio de la época de materia, estas tres cosas bien, con cálculos, las tenéis en el COP también. Y durante la época de la materia pasará lo que os decía de la formación de estructura, que a lo mejor me da tiempo a explicar alguna cosa a grosso modo, pero no poder entrar en mucho detalle. Y ya la época de energía oscura sería otro tema más adelante. Ya lo explicaremos, ¿no? Pero bueno, entonces esa es un poco bueno, la época de radiación, ¿no? Ya estamos llegando al final. Ya no fue muy importante, como digo, hubo muchos procesos fundamentales y además muchas predicciones teóricas que después se miden y dan muy buen resultado. Y si tenías otra teoría de cosmología, pues ya tiene que pasar por describir lo mismo que describe la teoría de Big Bang. No pueden describir otra cosa, porque entonces pues dan una abundancia de elementos ligeros que no sirve, ¿no? Que no es tan exitosa, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, en este tema realmente no hay mucha teoría que pueda explicar. Estoy pendiente de una hoja de ejercicios, ¿no? De inflaciones así. En esta época de radiación realmente pues no hay mucho ejercicio, ¿eh? No, pues no hay mucho que podamos decir porque es pura teoría prácticamente. Como digo, serían ejercicios de física de partículas, entonces pues no vale la pena, ¿no? Entonces no creo que se pueda preguntar nada. En el examen sí se puede preguntar, pero tipo teoría, ¿no? O sea, explica el equilibrio térmico, explica, no sé, el desacoplo de los neutrinos, cosas así. Y obvio que tampoco voy a pedirlo como si se lo estuviera pidiendo un estudiante de maestría o de doctorado o un físico de partículas, ¿no? Entonces, sí preguntaría algo de teoría en el examen de esta parte. Sí puedo preguntar algo de teoría, pero pues bueno, serían conceptos generales, ¿no? Lo que evaluaría realmente. Ideas generales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es todo. Si os interesa, pues sí, obvio que como digo, pues no pude hacer la explicación tan a fondo como la podéis encontrar en el COLP. Si lo queréis checar, ahí hablan mucho más de procesos nucleares, que a lo mejor si habéis tomado física nuclear, pues sí podéis, o lo vais a tomar, pues sí podéis entrarle. Pero si no, pues ya con que hayáis entendido lo de la temperatura que decae, lo de los procesos que se daban y se dejan de dar, lo de los equilibrios, los desacoplos. Con eso yo ya me doy por satisfecho, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosa, pues cualquier duda queda a vuestra disposición y ya para hasta el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Hasta luego.